Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Hoy daremos inicio al estudio del libro del profeta Daniel. El libro de Daniel es considerado como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Esto es importante que los que estudian las escrituras, principalmente las proféticas, conozcan esta información. El libro de Daniel pertenece al género literario apocalíptico, caracterizado por visiones, profecías, símbolos y mensajes acerca del fin de los tiempos y el reino venidero. Este tipo de literatura tiene la intención de revelar verdades divinas mediante imágenes, atención, mediante imágenes y mensajes que fortalecen la fe de quienes se encuentran enfrentando persecuciones y desafíos. Por tanto, amados, este libro tenemos que interpretarlo espiritualmente. Si usted está interesado en aprender a interpretar las escrituras, principalmente las proféticas, le exhorto, si todavía no lo ha hecho, a suscribirse a nuestro portal en YouTube, Biblia Estudio TV, según aparece en pantalla. Active las campanitas de notificaciones para que YouTube le notifique cada vez que subimos un video, un estudio nuevo. Lo mismo también lo puede hacer por medio de Facebook, Rumble y la X. ¿Ven? Acerca del año en el que fue escrito el libro de Daniel, no hay información. El libro de Daniel fue probablemente escrito en el siglo VI a.C., durante el periodo de exilio babilónico, aunque algunos estudiosos sugieren que pudo haber sido finalizado en el siglo II a.C. Y esto es en el contexto de la persecución bajo Antíoco IV Epifanes. El nombre de Daniel dentro del contexto hebreo significa Elohim es mi juez. O como Dios es mi juez, como todos lo conocemos. Todos ya hemos aprendido que cuando la escritura antigua usa el nombre de Elohim, el cual es el mismo Yahvé, lo usa dentro del contexto de juicio. Este nombre Elohim es el plural de Eloa, que es usado en el libro de Job. Eloa está relacionado con la autoridad y el poder de Dios. En estudios anteriores aprendimos que Elohim es usado en referencia a la naturaleza espiritual de Jehová, el cual es el Hijo. El hecho de la escritura usarlo en plural, lo que nos revela es que el Hijo es el juez de los jueces. En otras palabras, que Elohim, el Hijo, es la misma justicia de Jehová. El Mesías reveló que todo el juicio fue entregado al Hijo. Otro punto extremadamente importante que todos los estudiantes de la Escritura deben de tener conocimiento es que el hecho de que el nombre Elohim sea usado en plural nos revela que todos los que formamos el cuerpo del Hijo, es decir, la iglesia redimida, al igual que el Hijo, también somos Elohim. Esto es importante. Aprendimos también que usted y yo somos una unidad de Elohim. Hemos recibido el don de la justicia de Dios por medio de la fe en el Hijo. Este tema de Elohim lo continuaremos analizando más adelante en el estudio. Antes de empezar en lleno con el estudio de Daniel, quiero compartir con ustedes datos relevantes al momento de estudiar el libro de Daniel. El libro de Daniel, igual que el Apocalipsis, es un libro simbólico. Por tanto, no podemos interpretarlo literalmente, o por lo menos la gran mayoría de las visiones. La interpretación de Daniel tiene que ser espiritual, ya que es un tipo de literatura apocalíptica, amados. Hablamos de figuras, de visiones, de sueños, imágenes, números, nombres, símbolos y metáforas. Los escritores usan estas figuras retóricas para revelarnos verdades espirituales de la conciencia del corazón, las cuales no pueden ser reveladas de otra forma. Por otro lado, este tipo de escritura protege el mensaje divino, un mensaje que solo puede ser discernido por los que han sido bautizados en Cristo, sellados por el Espíritu de Dios, los que han nacido de nuevo. Esto es importante que todo maestro y estudiante comprenda. El libro de Daniel
consta de 12 capítulos, los cuales vamos a escudriñarlo de una manera muy singular. Daniel es un libro que no sigue un orden cronológico. El libro de Daniel debemos de escudriñarlo por tema y con el objetivo de que los estudiantes y maestros de la Biblia puedan tener una mejor visión de Daniel. Voy a desglosar los temas, no exactamente los temas que los eruditos tomarían como ciertos, pero por lo menos de acuerdo con lo que el Señor me ha ido revelando, que componen este grandioso libro profético. Bueno, vamos a dar inicio rapidito porque esto no es para perder tiempo. Hoy estamos trabajando el libro de Daniel y vamos a trabajar el video 43 del 2025, Daniel, la introducción. Hoy no vamos a meternos en lleno en el libro de Daniel. Hoy vamos a desglosar los 12 capítulos de Daniel y traerles una idea de lo que más o menos, de acuerdo a lo que puedo entender de las escrituras, que se trata y de esta manera pues poder nosotros tener una idea de cuando estemos estudiando cada capítulo lo que vamos a descubrir allí. Y vamos a comenzar rapidito con el capítulo 1. Este capítulo es un tema separado de lo demás. Recuerden que dije que Daniel no es un libro donde los capítulos son una orden cronológica. No me refiero a que los capítulos no sean cronológicos, lo que me refiero es a que las historias, las narraciones, los temas no son cronológicos. Pero sí vamos a descubrir algo bien interesante en estos temas. El tema principal del capítulo 1 es la obediencia a los mandamientos de Dios, entre los cuales resalta el reposo de Dios, el ayuno y vamos a descubrir también el diezmo. Usted me dirá, espérate, ¿de qué tú estás hablando? Bueno, eso lo vamos a descubrir cuando estemos estudiando el capítulo 1. Daniel y sus 3 amigos, porque sabemos que el texto se centra en Daniel con sus 3 amigos, los cuales durante el estudio revelaremos a quienes simbolizan y sobre todo descubriremos lo que simboliza la porción de la comida del rey y del vino del rey. Otro punto importante de este capítulo es la tierra de Sinar. Y es extremadamente que todos los estudiantes de la Biblia y los maestros tengan conocimiento de lo que simboliza la tierra de Sinar. ¿Qué simboliza ser un eunuco? Otra figura que erróneamente hemos interpretado. No hemos comprendido en realidad lo que significa el eunuco dentro del contexto del libro de Daniel. Recordemos que muchas veces ciertas expresiones, ciertos nombres, cierta información, debemos de interpretarla dentro del contexto en el que se esté hablando. En otros contextos pudiera significar otra cosa. Pero cuando vemos el tema, el contexto, vamos a descubrir lo que significa eunuco. ¿Qué simbolizan los nombres que se les dieron a estos jóvenes judíos? Todo esto y otros puntos relevantes del capítulo 1 serán revelados en su totalidad. Por tanto, no se puede perder el estudio de Daniel. Vamos a tardarnos un ratito en el transcurso de este libro, pero la idea es que todos ustedes que son maestros y que son estudiantes puedan empezar
a ir entendiendo, comprendiendo y aprendiendo a interpretar las escrituras, principalmente los libros proféticos, que son Pedro dice que el Antiguo Testamento es la antorcha que nos alumbra en la oscuridad hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Esa es la importancia de los libros del Antiguo Testamento, los profetas. Capítulo 2. Este otro capítulo es totalmente separado del capítulo 1. No podemos juntarlo, aunque veremos después una relación. El tema principal del capítulo 2 es la revelación de los acontecimientos futuros. Y esto lo encontramos en el sueño de la estatua de Nabucodonosor. En este capítulo 2 revelaremos quién es Nabucodonosor dentro del contexto espiritual, ya que este Nabucodonosor es una figura, una imagen, un nombre. Explicaremos también el sueño de Nabucodonosor, y aunque ya en otras ocasiones casi todo el mundo lo conoce, pero vamos a explicarlo en una manera muy diferente, una manera que lo elevará en su territorio espiritual altamente. Vamos a descubrir los dones de Dios sobre los que obedecen sus mandamientos. Obviamente vamos a también a definir qué simboliza la estatua, quiénes son esos reinos. Y la gran pregunta, ¿qué simboliza a Daniel en la corte del rey? ¿Por qué la narración coloca muchas veces a los hijos de Dios en un reino? Parte de ese reino. Pero eso también lo vamos a descubrir. Capítulo número 3. De igual manera que los capítulos anteriores, este capítulo es un capítulo muy revelador. Un capítulo muy mal interpretado por nuestros teólogos y maestros. El tema de este capítulo 3 pudiera ser el continuo sacrificio. Usted me dirá, ¿cómo así? Bueno, eso lo vamos a descubrir cuando estemos trabajando en el capítulo número 3. Aprenderemos la simbología del horno, de esa estatua, de esa imagen de la estatua. Otra pregunta bien interesante que nosotros debemos de hacer y la vamos a contestar es ¿por qué en el capítulo 3 Daniel no aparece? ¿A quiénes simbolizan estos tres jóvenes? Amado, todo eso es importante. Que nosotros como estudiantes de la Biblia, al momento de escudriñar el texto, debemos de estar pendientes de todo. No podemos simplemente comenzar a hablar del capítulo 3, donde hemos comenzado con 4 jóvenes, principalmente con Daniel, y después encontramos en el capítulo 3 que Daniel se desaparece. ¿Por qué Daniel se desaparece? ¿Por qué Daniel no entra dentro de la narración del capítulo 3? Esto es importante que la iglesia conozca. Y también a quienes simbolizan estos 3 jóvenes. Ahora bien, dije que estos 3 capítulos son independientes uno del otro. Hablamos de temas diferentes, escenarios diferentes y tramas diferentes. Sin embargo, si los interpretamos uno detrás de otro, nos va a revelar una verdad. Y esa verdad es la historia de la humanidad o la historia del hombre, como usted más lo quiera. Pero eso no lo vamos a analizar en el estudio de hoy, sino lo vamos a analizaremos pues, en el capítulo 3, cuando estemos terminando el capítulo 3. Vamos ahora al capítulo 4.
El capítulo 4 de Daniel es considerado uno de los temas más enigmáticos del libro y tiene un fuerte y estrecho paralelismo con Génesis 3. Su tema principal es perdón, la caída y restauración del ser humano. Daniel utiliza una herramienta literaria conocida como símil para transmitir sabiduría y enseñanza. Este capítulo, que ha sido a menudo, es muy poco interpretado, contiene símbolos, imágenes y números como los 7 tiempos, los cuales se explican para desentrañar su significado dentro del contexto de la literatura hebrea. Y para los que no saben lo que significa desentrañar, esta expresión va mucho más que simplemente entender un texto, es descifrar un enigma, arrancarle a la realidad de sus secretos y descubrir la esencia que se oculta detrás de ese texto. Esto es importante que entendamos al momento de escudriñar las escrituras. Esto es precisamente lo que el ángel le revela a Juan cuando le dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este capítulo 4 de Daniel es uno de los que muy pocos, pero muy poquitos, han podido extraer de él el verdadero significado, la interpretación. Porque nuestros teólogos y maestros no han entendido la literatura hebrea. Y aunque yo no soy hebreo, bueno, cuando hablamos del contexto de hebreo literal, obviamente yo sigo, mis mentores son hebreos. Es decir, hablamos de judíos cristianos. No todos, obviamente, sí, tengo un par de mentores que son judíos. Me meto mucho en, ¿verdad?, en las interpretaciones de las palabras, los textos dentro del contexto hebreo y todas esas cosas. Y he estado aprendiendo, y es por esto que he podido desarrollar esto en mí, porque el Señor me ha llevado cuidadosamente metiéndome en todo esto, porque estamos en el tiempo final, un tiempo donde la iglesia ha descuidado su primer amor. Explicaremos los símbolos, imágenes y números usados en este capítulo 4, que simbolizan los 7 tiempos. Bueno, eso lo vamos a descubrir. Capítulo 5. Otro capítulo con un tema muy singular. Aquí el tema es el juicio de Babilonia. Descubriremos la causa de ese juicio. ¿Qué hizo Babilonia para recibir este juicio? Y este juicio tiene un paralelismo, como todos debemos de saber, en el libro de Apocalipsis. Capítulo 6. Uno de los capítulos más conocidos por toda la iglesia. Todo el mundo conoce acerca del pozo de los leones. Nos enfocamos siempre en los leones, pero en realidad, ¿este es el tema? Bueno, no es el tema. No tengo problema con este tema del foso de los leones, siempre y cuando sea bien interpretado. El tema de este capítulo es, o vamos a decir que podría ser, no voy a decir dogmáticamente que es, pero podría ser tiempos de angustia. Y yo sé que ahora mismo no lo entienden, pero más adelante lo entenderán. También analizaremos qué significa o qué simboliza el pozo y los leones. Capítulo 7. Nuestros teólogos, maestros y líderes le tienen terror a este capítulo 7. Y aquí es donde ellos han pisado la cáscara de guineo. Usted entiende lo que digo. 4 bestias
¿A quiénes simbolizan? Ese cuerno pequeño, ¿quién es? Y yo sé que ustedes rápidamente van a ponerle un nombre a ese cuerno pequeño, pero me parece a mí que ese nombre que tanto suena en nuestras congregaciones no es. ¿Qué significa cuando el ángel dice ceder el juicio a los santos? ¿Quién es este hijo de hombre que vemos en esta narración? El tema de este capítulo 7 es la historia de la iglesia. Vamos al capítulo 8. El capítulo 8 nos revela una lucha entre dos bestias. ¿A quiénes simbolizan? ¿Qué significa 2300 tardes y mañana? Bueno, el tema de este capítulo 8 lo vamos a dejar en stand-by porque cuando estemos ahí vamos a descubrir cuál es el tema. Capítulo 9. Este es uno de los capítulos más mencionados en nuestras congregaciones porque se trata, ¿verdad?, de la famosa oración de nuestro hermano Daniel. Sin embargo, es uno de los temas más mal interpretados. Aquí también pues, nos habla de las famosas 70 semanas de Daniel. Otra simbología que ha sido también muy mal interpretada. Y el tema de este capítulo 1, pues, la restauración. Obviamente, la redención, la restauración de toda la humanidad. Capítulo 10. Fíjate que los temas no son cronológicos. ¿Okay? Cada capítulo tiene un tema. Y debemos de entender cada capítulo dentro del tema, dentro del contexto en el que se está hablando. Capítulo 10. La visión junto al río. Tema: el poder oculto detrás de los sistemas de gobiernos. No voy a abundar mucho más en esto. Allí lo vamos a descubrir. Capítulo 11. Este es otro capítulo que nadie se atreve a tocar. Nuestros grandes teólogos, maestros, líderes, pastores, no tocan este tema en las congregaciones. ¿Será que le tienen miedo? Óyeme, no he visto en ninguna de las congregaciones en las que yo he ido, ninguna tocan los temas proféticos, mucho menos este. Cuando se paran delante de este texto, al igual que en los anteriores, lo ven como un gigante delante de ellos. Ellos mismos se ven como langostas. Me recuerda a los 12 que envió Moisés a investigar a Canaán. Ellos dicen que ellos vieron allí gigantes y que ellos mismos se consideraban langostas delante de los gigantes. Y que los gigantes también los percibían a ellos como langostas. Pues esto mismo lo podemos ver acá. El tema es la batalla entre el rey del norte y el rey del sur. La pregunta es, ¿a quiénes simbolizan estos dos reyes? Y yo sé que va la gente a comenzar a decir que si Rusia, que si esto, que si lo otro. Bueno, vamos a mantenernos dentro del contexto escritural. Vamos a mantenernos dentro del contexto de la Biblia para que podamos entender las escrituras. Y usted se va a sorprender. Y para terminar,
capítulo 2. Este capítulo 2 revela que toda la visión tiene cumplimiento durante el tiempo de la iglesia. Es decir, que toda la profecía de Daniel tiene su cumplimiento en el periodo de la gracia de la iglesia. Entonces, los 70 años de exilio en Babilonia, ¿sombra de quién es? En la introducción del profeta Malaquías, descubrimos que el Antiguo Testamento es sombra de nosotros, es decir, de todos los seres humanos, de la iglesia y de los impíos, de los píos y de los impíos, ¿ven? De los judíos y de los gentiles. Bueno, ya hemos visto, abuelo de pájaro, una visión panorámica del libro de Daniel. Si a usted le gusta escudriñar las escrituras y quiere aprender a interpretarla, está invitado a seguir el estudio de Daniel. No solamente de Daniel, sino también todos los estudios que estamos sacando. No te pierdas el estudio del capítulo 1 que ya mismo viene de camino. Debido a todos estos acontecimientos mundiales que estamos experimentando, el Señor me ha movido a escudriñar los libros proféticos. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero estoy seguro que el Señor pondrá en mí el denuedo, la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento para que esto se haga una realidad. Porque al igual que en usted, el Espíritu también está en mí y está en todos. Y el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Él me capacitará, me formará y me facultará. Porque tengo en agenda traerlos a todos los profetas. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? Pues hasta que Cristo venga. Gracias por permitirme llegar a ustedes por medio de este estudio bíblico o de esta introducción del libro de Daniel. Gracias por formar parte de la familia de Biblia Estudio TV. Gracias por su patrocinio. Gracias por compartir este video, que yo sé que muchos de ustedes lo comparten. Y si usted entiende que si usted es la primera vez que se encuentra con este canal, quiero decirle o quiero darle la más cordial bienvenida. Todos nuestros estudios, cuando usted vea a nuestro canal por temas, están en un playlist o en una carpeta. Por ejemplo, Daniel, hay una carpeta abierta a nombre de Daniel, donde ahí van a estar todos los videos de Daniel. Malaquías, Lucas, Mateo y todos los estudios que hemos estado subiendo, cada cual tiene allí una carpeta. Por tanto, si usted quiere ver los estudios de Lucas acerca de Juan el Bautista, pues usted presiona la carpeta de Lucas y usted va a ir a encontrar todos los libros relacionados a todos los videos relacionados a ese estudio y que todavía no se ha terminado. Así que la paz y el amor de Jesucristo reine en vuestros corazones. Este es su hermano Víctor Cáceres, quien te saluda y te bendice y te ama en Cristo Jesús. Bueno, nada, será hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Tengan un lindo y extraordinario día, como siempre.